Comenzaremos hablando de cómo en esta época llena de estímulos audiovisuales, esta época del Homo Videns, recibimos una cantidad inaudita de mensajes comunicacionales de orden comercial, político, ideológico, cultural, muchos de los cuales naturalmente abonan a nuestro crecimiento y a nuestra convivencia, pero entre los cuales también hay una buena cantidad de mensajes perniciosos, de información que no necesariamente contribuye a mejorar nuestra forma de vida o a agilizar procesos comerciales, procesos culturales. Particularmente porque estamos convencidos de que en el dominio que los medios de comunicación en la actualidad tienen en las plataformas estadounidenses, en las plataformas anglosajonas, muchos de los moldes, muchos de los estereotipos que dominan la cultura, que dominan el comercio, pues son naturalmente los de esas sociedades que no necesariamente corresponden a los nuestros, cuando en nuestro entender la sociedad mexicana es suficientemente diversa y suficientemente compleja como para suponer que con los elementos culturales con los que contamos podríamos construir formas de acceso a la comunicación, plataformas de estudio de las generaciones mucho más precisas para nuestras necesidades de todo tipo. Para ello estamos haciendo uso de una plataforma teórica denominada pragmatismo, la filosofía de los saberes prácticos, para tratar de construir un estudio científico acerca de las generaciones. Para esto, en una primera parte de nuestra ponencia denominada posmodernidad, posno, haciendo un juego muy a la mexicana, un juego de palabras muy a la mexicana, queremos desmarcarnos en primer lugar de la primera acepción de la palabra genealogía, que la describe como los orígenes familiares de una persona, es decir, el árbol genealógico, para enfocarnos en una segunda acepción que la describe como el estudio de las generaciones de una sociedad determinada, en este caso la mexicana, de la cual, como ya habíamos comentado, cuenta con los elementos culturales, políticos, sociales suficientes para darnos los elementos de orientación de procesos de comunicación efectiva. Sobre todo, no queremos crear una contraposición, no queremos ir en contrasentido de clasificaciones clásicas como la que estamos viendo en este momento, pero sí partimos de la certeza de que tales clasificaciones no solamente no corresponden a nuestra naturaleza latinoamericana, mexicana, sino que incluso en su propio contexto, el contexto estadounidense, tampoco pueden abarcar de lleno a las diferentes comunidades que tratan de enfocar como audiencias o como mercados y realmente generan más una buena cantidad de problemas porque teniendo el factor temporal prácticamente como elemento central, se crea una polarización de lo viejo contra lo joven, se crea una estratificación de las personas en clases, en categorías, con las implicaciones que ello lleva en materia de racismo, discriminación, exclusión e imprecisiones diversas. Queremos abonar a que la comunicación realmente sea efectiva, sea un factor que contribuya a nuestro crecimiento comercial, a nuestro crecimiento institucional y social, y sobre todo queremos desmarcarnos de que, a diferencia del proceso de información, que es un proceso mecánico de transmisión de datos, e incluso a diferencia de la comunicación animal no humana, cuyas dos necesidades fundamentales están cubiertas en las diferentes especies, siendo estas la reproducción y la supervivencia, el proceso de comunicación humana se ha ido construyendo realmente con un proceso de negociación, es decir, un proceso recursivo, resiliente, que nos ha permitido construir la civilización, la cultura, los negocios, independientemente de que también conlleva una serie de problemas entre los cuales están la guerra y el cambio climático y demás, pero que finalmente debemos construir como un proceso científico. Esto lo tenemos en ese apartado denominado Una mexicana que frutas vendía, con melón o con sandía. En la actualidad, para la genealogía contamos con sistemas de información de mercadotecnia sumamente precisos, sumamente veloces, eficaces, los cuales, sin embargo, al ser alimentados con datos incorrectos, pueden llevar desde luego a la creación de una monstruosidad en materia de comunicación, porque no se alimentan precisamente con la materia prima adecuada.
Decíamos que en función de los estereotipos que suelen dominar las clasificaciones, se crean confusiones como hablar de generaciones de cemento frente a generaciones de cristal, ambigüedades como el hecho de pensar que los baby boomers se llaman así porque hubo una explosión demográfica, es decir, hubo un boom de bebés, lo cual termina siendo arbitrario, mitos como el hecho de que una generación pertenece a una época o a otra, que los MTV no existen, que ambigüedades como el hecho de que la gente de la generación X es porque es persona X, y todo eso, bueno, nos parece que no abona a una comunicación efectiva y que en el caso del contexto mexicano ha llevado a no pocas marcas como las que estamos viendo en esta diapositiva al fracaso económico, a la desaparición, o sea, propiamente como las líneas aéreas que estamos viendo ahí, como constructoras como Casas Geo, que al pensar que de lo único que se trata es de construir viviendas de interés social, las construyen exactamente lo mismo para una región norte que para una centro, que para una sur del país, con climas diferentes, con culturas diferentes, con necesidades diferentes, que ha llevado a marcas como Sanborns a tener que reinventarse porque al llegar a instalar tiendas donde no era conveniente, bueno, pues terminan siendo un fracaso, o que en materia de comunicación organizacional, el caso, por ejemplo, de la empresa Liverpool, que al desatender a su cliente interno por circunstancias de organización, pues termina también viéndose obligada a generar procesos de reingeniería. Todo ello alimentado sobre todo por estas clasificaciones que justamente el término clase es una de las cuestiones que más nos complica, porque no solamente crea una estratificación en donde el acceso a bienes materiales supone que uno pertenezca a una u otra clase social, sino que por los moldes anglosajones también tiene implicaciones como que el color de piel, la pertenencia a una etnia determinada, supone esa parte de esa estratificación que es injusta, que es incómoda y que sobre todo no corresponde a las necesidades de una comunicación efectiva. En esa tercera parte denominada a pares y nones vamos a jugar y el que quedó solo ese perderá, queremos llamar la atención de cómo, a pesar de que este tipo de estudios parecen una cuestión muy de actualidad, nosotros encontramos el trabajo de un filósofo español de nombre Julián Marías, al que en nuestro experimento tratamos de ubicar en una generación que habríamos denominado tentativamente como la generación de la gripe española, que nos dice que para acercarnos con efectividad a una audiencia determinada debemos tomar en consideración todas las variables posibles, y esto supone naturalmente una comunicación debidamente contextualizada, porque a fin de cuentas la comunicación siempre dependerá de cuándo se comunica, de dónde se comunica y de las circunstancias en las que se comunica. De manera que en la mente de las personas se va creando más que una clase social, o sea, definitivamente en lugar de una clase social, un perfil psicosociodemográfico, es decir, la manera en que procesamos la información, la manera en que nos relacionamos con otros y la manera en que vivimos. Alimentado todo esto por procesos de comunicación bastante complejos, no solamente por el tipo de comunicación en el que se ocurre, lo interpersonal o grupal o colectivo, sino por las fuentes de información que contribuyen a que este perfil se construya y hacia dónde las marcas, las instituciones quieren naturalmente llegar. Entonces decíamos en esa parte 4 denominada que dejen toditos los libros abiertos, que todos los niños estén muy atentos, que nuestra plataforma teórica denominada pragmatismo, una filosofía concebida por el filósofo Charles Peirce a mediados del siglo XIX, nos da los elementos suficientes para construir este estudio de generaciones en combinación con actuales teorías de la administración, entre las cuales destacan la teoría Z de William Ouchi y el paradigma de la complejidad de Edgar Morin, porque en un proceso que nos ha llevado muchos años a adecuar, nos hemos dado cuenta de que bueno, pues todos los procesos de comunicación comercial, política, organizacional deben ser efectivamente recursivos, resilientes y en constante dinamismo, pero sobre todo con una alimentación suficientemente adecuada en materia de datos. Eso nos lleva a la quinta parte, donde está propiamente nuestra propuesta, a la que denominamos naranja dulce, limón partido, dame un abrazo que yo te pido, y en donde nuestra propuesta de genealogía recibe el nombre general de plan sexenal, a partir precisamente
de la determinación de que el periodo gubernamental de los mandatarios mexicanos durara justamente 6 años, lo cual nos da 15 periodos gubernamentales a partir de su implementación con Lázaro Cárdenas en 1934 y que abarcaría hasta el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo periodo terminará en 2024. 15 generaciones naturalmente son demasiadas, de manera que bueno, las hemos agrupado como suele hacerse precisamente con los diferentes ordenamientos, de manera que tenemos una primera generación denominada plan sexenal, que como en el caso de las demás, pues nos permite observar no solamente cómo eran los estilos de vida, el acceso a la tecnología, el tipo de comunicación publicitaria, política, cultural, sino también las formas de vida, de manera que podemos tener una idea más o menos precisa de cómo acercarnos a estas audiencias en la actualidad, tomando en cuenta pues cómo fueron construyendo sus procesos de cosmovisión. Lo mismo que haremos con el resto de las generaciones, la segunda de las cuales denominamos generación del 68 y que abarca 4 periodos presidenciales, una tercera generación denominada generación de la devaluación, que comprende 4 periodos gubernamentales y en donde naturalmente, bueno, pues el factor económico, el factor climático, el factor ambiental, pues va determinando la cosmovisión a la que nos referimos. Lo mismo que en la cuarta generación que denominamos de la alternancia, que comprende 3 periodos gubernamentales, en donde, bueno, el desarrollo tecnológico, la visión metropolitana del país, pues nos sigue dando la pista de cómo acercarnos a un mercado siempre cambiante, al igual que con la quinta generación, que sería la actual, a la que denominamos generación de la ruptura, que seguiría dándonos las pistas para poder acercarnos con precisión en materia de comunicación organizacional, política y comercial. Sobre todo porque, bueno, como referimos en las conclusiones a las que denominamos colorín colorado, somos una sociedad tan compleja y tan diversa que no es fácil acercarnos a las diferentes audiencias, a los diferentes mercados, a los diferentes grupos objetivo, simplemente tomando parámetros no solamente extranjeros, sino que no corresponden a las necesidades, ya no digamos del país, sino de cada una de las 32 entidades federativas, integradas siempre por personas, siempre por seres humanos, que son los que van a determinar que sea o no una comunicación efectiva. La propuesta está en sus manos, desde luego estamos atentos a sus preguntas, a sus comentarios, y el documento completo naturalmente está a sus órdenes. Queremos terminar esta presentación haciendo una cita de Antonio Gramsci alrededor del pragmatismo, que dice: mi pragmatismo consiste en que si golpeas tu cabeza contra la pared, es tu cabeza la que se romperá y no la pared, hablando justamente de la necesidad de generar procesos de comunicación efectiva, procesos de acercamiento a las audiencias, a los mercados, de una manera real y efectiva. Muchas gracias.